Oye, Francisco Izuzquiza, dime, ¿cuáles son para ti los tres mejores podcasts en español que has escuchado en tu vida? Wow, vamos a ver, tengo muy claro, de eso no se habla, que además fue uno de los que salieron nominados, digamos, en la lista de los 100 mejores podcasts de todos los tiempos, en la que hubo varios podcasts en castellano, uno de ellos era este, perdón. Yo diría ya por convicción personal y porque me gusta mucho lo que hacen semana tras semana, El Reverso, que es un podcast de NBA que está a la altura de podcasts narrativos de cualquier otro género y que pasa desapercibido por el público general, porque lógicamente es de nicho. Y el tercer podcast, buah, me viene un montón a la cabeza, pero quizá por diferente, por sorprendente, por divertido a la vez que con un tema muy complicado, me viene a la mente La cárcel no da risa, que me hizo reír mucho y me hizo pensar mucho. Seguro que en las próximas 24 horas te vas a pasar pensando y se te van a ir ocurriendo, ¿por qué no diría qué? ¿Por qué no? Seguro, seguro. Y pido perdón a todos los amigos que he dejado fuera de la lista de de tres podcasts. Es curioso cuando hago esta pregunta a la gente, suele haber una coincidencia en De eso no se habla, es verdad. Mm, Mucha gente me habla del primer podcast de Carlos Porta, cuyo mm. acabo de olvidar cómo se llamaba, aquel que contaba la historia terrible. Le llamaban padre. Llama Padre, eso es, que también me parece uno de estos canónicos. Y hay mucha gente que me habla de la escóbula de la brújula. Anda, mira, en serio. Sí. Qué bueno, jo, pues qué honor. Muchas gracias a quien lo haya dicho. Bueno, Francisco Izuzquiza, Fran, es una de las voces más autorizadas en el mundo del podcast en español. Yo te agradezco un montón que estés con nosotros, que seas el invitado, si no me equivoco, porque meto la pata todas las semanas, número 26 de hoy en el podcast. Así que Ujú. Muchas gracias a ti por la invitación. a uno de los, bueno, fundador de Yes We Cast, que es una productora de podcast. Él es podcaster, asesor, escritor del gran cuaderno del podcasting, del que espero también hablar en esta entrevista, que es, pues yo creo que, no sé si el primero, pero uno de los primeros manuales que se hicieron en español de podcast y de los que muchos profes, pues hemos hecho uso en los últimos años. Además, acaba de estrenar esta temporada pasada un programa en Telemadrid súper original, que es el primer podcast para televisión, lo cual seguro que nos abre puertas a hablar de vídeo y de un montón de cosas. Así que vamos a ello, si te parece, Fran, con lo último, ¿no? Así por respetar el canon periodístico. Lo último que habéis hecho es Vivir y Morir en Gaza, que es una producción que ha dirigido Almudena Ariza, periodista extraordinaria. Yo hablaba el otro día en la newsletter de este podcast porque me parece que es una maravilla, ¿no? Porque desde todos los puntos de vista, por la perspectiva que desde la que afronta lo que está pasando en Gaza, que más allá de etiquetas o de reduccionismos es la cómo lo cuenta un médico que ha estado allí, eh, por lo bien que está montado, lo bien que está editado, por el uso inteligente del vídeo que estáis haciendo y que se puede escuchar y ver en RTV Play y en todas las plataformas de audio. ¿Cómo llega este trabajo a vosotros, Fran? ¿Cómo os llega esta idea de Almudena? ¿Cómo lo empezasteis a trabajar? Con Almudena ya hemos trabajado en otros proyectos. Este es el tercer podcast que hacemos con ella, de hecho. El primero fue Plano Corto, una serie de entrevistas con personas interesantes que ella conocía en su labor profesional y a las que no les podía dedicar el trabajo, perdón, el tiempo que merecían en los telediarios. El segundo fue El Guerrillero, la historia de su compañero de trabajo Víctor Díaz Caro, con un pasado como, pues precisamente guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que atentó contra Augusto Pinochet y estuvo muy cerca de matarlo. Y un día, bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp abierto con ella, los tres, Espi, Almudena y yo, y ya teníamos un poco el run run de decir, Almudena ha estado en muchos sitios últimamente, cualquier día va a aparecer y va a decir, tengo una historia. Y así fue. De repente un día dice, oye chicos, he hablado con un doctor español, un anestesista que está en Gaza. Hemos hecho una serie de piezas para el telediario, pero ya sabéis que a mí un minuto no me vale. Y creo que podríamos hacer un podcast que fuera su relato de lo que está viviendo allí en Gaza en primera persona, porque Almudena tiene una herida profesional y hasta cierto punto personal con el hecho de no haber podido entrar en Gaza a contar lo que está ocurriendo allí y además que esto lo contará en el episodio 4 del podcast, su experiencia como periodista crítica en Israel. ¿Os apetece hacer esto? Y la respuesta, la palabra fue la misma en el caso de Espi y la mía, fue dentrísimo, estamos dentrísimo. Y así nació la idea de empezar a producir Vivir y Morir en Gaza. Mm. Es un trabajo muy especial porque primero, normalmente el podcast no tiene una de sus principales virtudes no es hacer productos de rigurosa actualidad. O sea, normalmente
formato en el que tratamos de ir, bueno, pues aunque sea un día después, pero contando las cosas con una reflexión diferente. Pero en este caso es un podcast que llega en mitad de la refriega, en mitad del follón, en mitad de la polémica política de la que deriva aquella tragedia, ¿no? Que si una palabra, que si otra, que si... no sé si esto os ha supuesto algún tipo de presión añadida a la hora de hacer el podcast. Bueno, más que todo este tema de que se estuviera hablando, que en el fondo, egoístamente, y el propósito del podcast no es en absoluto egoísta, nos venía bien porque alguien me lo decía el otro día, decía, en términos de SEO ahora mismo es perfecto, porque mucha gente está buscando Gaza, con lo cual, si le sale vuestro podcast, va a estar beneficiado por esta ola de necesidad de información sobre lo que ocurre allí. No tanto para la parte política, nosotros hemos ido trabajando a nuestro ritmo desde el mes de mayo, yo creo que surgió todo esto, abril, mayo, hasta ahora septiembre que lo hemos publicado. Lo que sí que nos ha ocurrido es que precisamente por la característica de estar montando el podcast a tiempo real, básicamente, recibiendo todos los días audios de Raúl Incertis, que es este médico que estaba en Gaza, eh, llegó un momento, y esto lo contamos en el podcast, en el que perdemos el contacto con él porque Israel bombardea y corta un cable de comunicación de Internet. Él no tiene datos en el móvil suficientes por temas de roaming como para estar enviando material todo el día, entonces no podemos hablar con él. Y hay un momento en el que nos planteamos si vamos a tener que contar la muerte de Raúl en un bombardeo, en un tiroteo, lo que sea. Y eso fue quizá la mayor presión personal que hemos sentido en estos meses, el no saber cuál iba a ser el final del relato. Joder, tremendo. Mm. Perdona que haga un salto, pero es que esto que me estás contando, y quiero ser todo lo sensible posible, pero me está recordando la historia del podcast que hiciste en el Sí. según te escuchaba, porque es bueno, que es este podcast Buscando una Luz, del que Mm. entiendo que la gente que ve este podcast lo ha escuchado porque es gente, pues, a la que le gusta el podcast y fue impresionante, ¿no? Aquel podcast que hiciste relatando el ingreso de tu padre, todos los meses que pasasteis a su lado y con un final, pues, muy duro, pero que convertiste en un podcast de aprendizaje personal y del que aprendimos mucho, ¿no? Y un podcast también con un principio y un final terrible que no esperabas y que fuimos descubriendo contigo los que lo escuchamos. Sí, de hecho yo cerré el podcast, el quinto episodio, que en principio va a ser el final. Mi padre se iba a recuperar, pero en cuestión de una semana enfermó, tuvo una infección de estas que te entran en la UCI y acabó falleciendo. Entonces, él falleció en julio, yo el episodio lo saqué en septiembre porque necesitaba un tiempo para procesarlo. Pero sí, sí que es un proceso muy paralelo en ese sentido. También con Raúl nos ha ocurrido, y esto lo he hablado con él en algún momento también, contarle esta historia. Y fíjate, has dicho una cosa también al principio de la anterior pregunta, que yo creo que es común en los dos casos, en el de Buscando una Luz y en el de Vivir y Morir en Gaza. Es cierto que el podcast no está tan ligado habitualmente a cuestiones de rabiosa actualidad como pudo ser la pandemia en 2020 o este asunto de Gaza en 2025. Pero por un lado te permite conocer un ángulo más profundo, en los dos casos se da, de la historia que se está tocando en todos sitios mediante titulares y mensajes muchas veces intencionados y políticos, conocer historias personales y que yo creo que es el gran potencial de esto, que quede como un documento para la historia. Es decir, yo me gustaría pensar que, y sobre todo en el caso de Buscando una Luz, está ligado con el nacimiento de mi sobrina, que ahora tiene 5 años. Pues que el día que mi sobrina quiera saber qué ha pasado con la pandemia, qué fue eso, el virus, el coronavirus, o qué fue de su abuelo, pues ahí tiene el podcast. O si alguien dentro de 10 15 años quiere estudiar qué pasó con la pandemia, pues ahí tiene el podcast. Y yo creo que con este de Gaza puede acabar pasando lo mismo. Si alguien dentro de Mm. unos años quiere buscar documentación sobre el tema, desde luego el material que Raúl ha mandado desde allí es oro en ese sentido. Mm. ¿Crees que el podcast puede tener un punto de terapéutico? O sea, en el sentido de que la radio siempre es personal, y la radio es la madre de la que sale, ¿no? Esto podría ser discutible, pero para muchos la radio es la madre de la que ha salido todo el mundo del audio digital a posteriori, ¿no? Tú también te has Mm. formado en la radio, ¿no? Pero el podcast, desde luego, lo es personal respecto a que alguien te busca para escucharte, pero también respecto a la implicación de las personas que hacen o hacemos un podcast, ¿no? En el caso de Buscando una Luz, que fue un podcast, desde luego, personal, entiendo que fue un trabajo para ti que te ayudó en muchos aspectos, si quieres contarnos ahora. Y también a mí me ha recordado, salvando mucho las distancias, no sé si te han hecho este símil alguna vez, con las tres muertes de mi padre. Mm.
se hizo, estoy con la memoria hoy, Carlos. Pablo Romero. Pablo Romero, perdón, en el que reabría la investigación de un asesinato de ETA que acabó con la vida de su padre 20 años atrás, un podcast gracias al cual se retrasó la prescripción de la cuestión judicial, ¿no? Y él, yo lo he hablado con él alguna vez, él experimentó atravesando por en la producción de ese podcast todo un camino de descubrimiento de sí mismo, de sus heridas, de sitios a los que no había querido mirar, de una manera distinta de relacionarse con su madre. No sé si tú alguna vez has pensado en este paralelismo o hiciste un trabajo parecido en este proceso de buscando una. De hecho, te diré que mientras escribía y publicaba Buscando una luz, hablaba mucho con Pablo, precisamente. Él me lo analizaba desde el punto de vista profesional, ¿no? Me decía, jo, el guión aquí, tal, este silencio, qué bárbaro, esto lo cambiaría, esto lo haría así, ¿sabes? Estábamos hablando mucho de eso, pero él se preocupaba mucho por mí precisamente por estas cuestiones psicológicas. Me contaba su proceso, me hablaba del peligro de la disociación, que es verdad que esto es algo que le ocurría a él, en cierta medida me ocurrió a mí, yo creo, porque tienes que disociar para poder hacer ese trabajo, si no disocias es imposible. Le ha ocurrido a Raúl ahora, le está ocurriendo con el asunto de Gaza. Y respondiendo a la pregunta original, sí, sí, es absolutamente terapéutico. O sea, al final una de las cosas que yo creo que más ayudan en estos traumas es compartir. Y el podcast es una manera de compartir, no solo de compartir hacia afuera, sino de recibir mensajes también de vuelta. Yo, con el podcast de mi padre, pues recibí miles de mensajes, literalmente. Y uno de ellos, por ejemplo, que lo tengo guardado, fue el de un enfermero del Hospital de la Princesa, donde estaba mi padre en Madrid, que había escuchado el podcast trabajando. Yo no le conocía porque estaba en turno de madrugada y me decía, tío, he escuchado el podcast, ya había fallecido mi padre, le tengo en la memoria, tu padre era así, asá, le recuerdo de esta manera, hablaba mucho de ti. Entonces ese mensaje fue como, joder, no esperaba algo así, ¿no? Entonces sí, sí, rotundamente es súper terapéutico. Y a mí, ya que hablabas de la madre de Pablo, también me sirvió para iniciar conversaciones con mi madre que nunca había tenido. Entonces yo creo que es muy potente a muchos niveles. Mm. Bueno, he hecho este inciso, Mm. pero es que me estaba recordando un montón de cosas según te escuchaba. No, es que hay paralelismos, sí, sí, por supuesto. Una cosa más del podcast de Almudena Areza, Vivir y Morir en Gaza. ¿Cómo fue el trabajo de integrar el vídeo, la parte que hay de vídeo? Porque es un vídeo podcast un tanto peculiar en el que hay imágenes, pero también hay muchas ondas. O sea, ¿cómo ha sido este trabajo? Es un proceso curioso que nace de pues, cuando empezamos a pensar el proyecto, que tiene un fin benéfico, ¿no? O sea, nosotros no queremos ganar dinero con esto y todo lo que ingresemos, o mejor dicho, todos los beneficios que Yes We Cast tenga, los vamos a donar a alguna causa con Raúl que ayude a gente de Gaza. Pero entonces lo que sí queríamos era hablar con plataformas y decirles, oye, vamos a hacer esto, tiene un fin benéfico, no te pido nada, pero si le puedes dar cariño, dáselo. Y entonces hablando con Spotify fue cuando me dijeron, hombre, a ver, nosotros ahora estamos a tope con el vídeo, yo ya. Entonces, ¿cómo se adapta un podcast narrativo a un vídeo podcast? Es algo que ya nos pasó, por ejemplo, trabajando en ficción con Greal hace un año y pico, ¿no? Que le hicimos para la Agencia Catalana de Turismo y pedían que hubiera una adaptación a vídeo podcast por temas de inclusión y de accesibilidad. Entonces, bueno, pues yo hablé con un compañero que es amigo mío personal desde pequeños, que se llama Mario Herrero, de la productora Pólvora, y le dije, Mario, tenemos este proyecto, tenemos este material, Raúl nos ha mandado fotos y vídeos también que hemos utilizado como recurso en el podcast, pero que no hemos dado salida a la imagen. ¿Tú crees que esto se puede hacer? Y me dijo, sí, sí, yo creo que sí. Tengo una idea bastante clara y además tomando de partida el concepto de audiograma que tanto hemos trabajado en podcast, yo creo que sí lo podemos hacer. Entonces, aquí entra también en colisión de alguna forma qué es un vídeo podcast narrativo. O sea, es decir, muchas veces la gente que hacemos podcast decimos, no adaptamos narrativos a vídeo porque entonces sería un documental. Pero ni teníamos los medios, ni teníamos el material como para hacer 4 horas de documental, que es lo que dura el podcast en total, ¿no? Si no me equivoco. 3 horas, perdón, dura 3 horas. Pues entonces había que jugar con los momentos en los que sí se metían imágenes, sí se metían vídeos, momentos en los que no. Mario ha ido decidiendo, pues mira, esto es un relato más personal de Almudena, lo dejamos sin imagen para potenciar el audio. Pero a la vez Almudena, que tiene la mente de televisión, a veces nos decía, jo, esto se me queda muy vacío, aquí hay que meter más imágenes. Y entonces Espi, mi socio, que es el del sonido, Almudena, que esto es un audio podcast, tampoco nos pasemos de la raya. Y ha habido un equilibrio muy complicado, incluso con temas de derechos al final, porque en el mundo de la televisión, y aquí es donde está también en juego RTV Play, que se incorporó al proyecto ya bastante tarde, claro, hay una serie de requisitos y de límites que muchas veces en el mundo del podcast no los planteamos. Y esto lo digo, pues tal cual estamos hablando, mañana se estrena el episodio 4
Y tal cual estábamos cogiendo la videollamada tú y yo estaba subiendo el episodio 4 a la nube de RTVE porque todavía no estaba aprobado y espero que esta sea la buena. Ya. Entonces han sido un montón de retos, tanto formales como de planteamiento del concepto, que nos ha llevado a realmente hacer algo. Yo no sé si se había adaptado un narrativo a vídeo antes. Si se ha hecho, no hay muchos casos. A mí no me suena. Yo precisamente hablé de esto con Álvaro de Cózar en uno de los episodios, que eso, pues bueno, Álvaro de Cózar es uno de los grandes maestros Mm, en español, y él decía que ellos no se dedicaban a eso. O sea, él acaba de estrenar o va a estrenar ahora un documental en Movistar, mm. un documental televisivo en Movistar, y volverá a hacer Hechos Reales, que es un narrativo exclusivamente en audio. No sé, y no se ha metido en ese mundo. Dice, hemos intentado algo, no nos ha funcionado. O sea, que a mí no me suena, desde luego, que exista eso, ¿no? Pero bueno, Es que es difícil y además que yo quiero reivindicar una cosa, y en esto mi socio está muy, muy también metido en este discurso, que es que con la ola del videopodcast se nos está olvidando el poder del audio. Y me estoy hartando a ver videopodcasts en Spotify y en YouTube. Yo no soy muy de videopodcast, pero bueno, tienes que ver cosas por tema profesional, que suenan mal. Y incluso cuando hicimos Cuarto de Maravillas al principio yo insistía mucho en el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, es importante. ¿Por qué? Porque más allá de lo que veas en un podcast, que sí, te van a dar recursos, apoyos, imágenes, a mí lo que me importa es lo que me están contando con la voz. Entonces, si el podcast suena mal, si yo no lo entiendo bien, si la música no está bien puesta, si el micrófono es malo o la edición es deficiente, no lo voy a escuchar, no lo voy a ver. mm, Y por eso es importante encontrar ese equilibrio entre audio y vídeo. Yo reivindico mucho, y creo que en el caso de Vivir y Morir en Gaza se cumple, la potencia del audio. En Podcast Days tenían un eslogan que hacemos nuestro, que es escuchar para cambiarlo todo. Porque en el caso de Vivir y Morir en Gaza, lo que te entra realmente en el alma es el testimonio de Raúl y de la gente de Gaza. Los vídeos apoyan, pero estamos cansados de ver vídeos en el telediario de lo que está ocurriendo en Gaza y los pasamos, no hacemos caso. Pero cuando te cuentan una historia como las que hay en Vivir y Morir en Gaza, por ejemplo, el inicio del episodio 3 y la niña que acaban de bombardear y que está en el hospital, es que eso no se te olvida nunca. Y eso es sonido, no es vídeo, no es imagen. y si lo puedes entender con los ojos cerrados, es un podcast, ¿no? Que este Mm. es la mejor definición que yo he escuchado últimamente sobre esto. Más allá del debate de los nombres, que a mí sinceramente empieza a aburrirme un poco ya, lo de que si es una cosa, que si es otra, que si se llama de una manera. El otro día Eric Knudsen hizo una diferente. A mí yo reconozco que ya me empieza a agotar un poco este debate de cómo se llama o de se deja de llamar, pues yo no sé hasta qué punto a la gente esto le interesa. De hecho, Pero sobre todo que si la gente dice que el vídeo es podcast, entonces es podcast y punto. Te tienes que adaptar tú. hay que darle más, ¿no? Eh, Hablabas ahora de Cuarto de Maravillas, este programa de Telemadrid, ¿no? Que se promociona como el primer podcast para televisión. Eh, ¿Cómo nació esta idea, ¿no? De llevar este lenguaje del podcast a formato televisivo? ¿Cómo está yendo esta primera temporada, ¿no? Yo vi el de Los Secretos del Prado con Javier Sierra, que me gustó Mm. mucho, ¿no? Gracias. ¿Qué crees que aporta este enfoque sonoro-visual, digamos, al modo de contar, bueno, en este caso el arte y la historia? Bueno, tengo que puntualizar que, aunque es verdad que se ha dicho que es el primer podcast llevado a televisión o creado para televisión, realmente, por ejemplo, las compañeras de Terrores Nocturnos ya hicieron 13 crímenes en el canal 13 de terror. Pero sí que es verdad que es el primer podcast que se ha concebido para televisión, en la televisión tradicional en abierto, TDT, vamos a llamarlo así, aunque en este caso sea autonómica. El proyecto nace precisamente de que Jesús Callejo, Carlos Canales, Alberto Espinosa y yo teníamos la idea de hacer un video podcast para probar, simplemente, recuperando la esencia de la tertulia que tenían con Juan Antonio Cebrián en La Rosa de los Vientos cuando estaban ellos tres solos, los monográficos, ¿no? Pues, oye, vamos a hablar, pues, no lo sé, de este pasaje histórico. Maravilloso, aquello era maravilloso. Claro, pues media hora, 45 minutos, ¿no? Yo, de hecho, la primera idea, yo les decía, chicos, lo hacéis vosotros dos solos. Si es que os dais carrete el uno al otro, no necesitáis ayuda. Y me decían, no, necesitamos que estés tú también, queremos que estés tú, que haya un moderador, tal. Y digo, bueno, tampoco me quiero poner en el sitio de Cebrián, que no le llego ni a la altura del talón, pero venga, va, pues me pongo yo. Y en ese proceso que estábamos diseñando el proyecto y buscando estudio, ya también lo teníamos apalabrado con los compañeros de Goodit, de repente Jesús conoce al director de programación de Telemadrid. Y le dice el señor de Telemadrid, oye, ¿tenéis alguna idea? Y Jesús dice, pues mira, estamos haciendo esto. ¿Tenéis productora de tele? No, pues venga, os pongo en contacto con Teseo. Pues vamos a hablar con Teseo y les contamos, pues tenemos esta idea. ¿Os vale como base para un proyecto de televisión? Y dicen, sí, venga, perfecto. Con lo cual, en lugar de hacerlo en un estudio de podcast, de radio, de vídeo, como lo queramos llamar, se decidió buscar un lugar más
enraizado con la historia de Madrid, en este caso, que acabó siendo el Museo de Historia de Madrid, en la calle Fuencarral, en Tribunal. Se hizo un pequeño set entre los cuadros y todo lo que está allí expuesto, donde pudiéramos meter una mesa y hacer un lugar de conversación. Y grabamos los 10 episodios con 10 invitados en, pues no sé, fueron 4 días realmente. La traslación a formato podcast, pues ha tenido, o sea, perdón, de podcast a la tele, también ha tenido sus debates. Pues, por ejemplo, en podcast estamos acostumbrados a desarrollar los temas con calma, con tiempo, con profundidad, como estamos haciendo ahora tú y yo. Esto en tele sería inviable. O sea, que yo ahora mismo estoy hablando, no sé si llevo 3 minutos seguidos, Nada, sería nada. completamente inviable. Plano, corta, corta. Claro, claro, tiene que ser, venga, corto, cambia, cambia. Y por el pinganillo me iban a tal, y yo, déjame un poco respirar también, que es que no me estoy enterando de nada, ¿no? Había eso por un lado. Luego, ¿hasta qué punto la imagen de 4 personas en una mesa es televisiva o no? Si hay que meter secciones, si no hay que meter secciones, claro, colisionan dos mundos que son realmente diferentes. Y yo creo, esto se lo he dicho a los compañeros de la productora, que muchas veces infantilizamos al público generalista, y en este caso de televisión, que es el más generalista que hay. Yo soy de la teoría de que si tú le das algo bueno, no digo que Cuarto de Maravilla sea bueno, no estoy defendiendo mi producto, lo digo en general. Si tú le das algo bueno al público, el público lo va a saber valorar, ¿vale? Y si les cuentas buenas historias, la gente va a querer que le sigas contando buenas historias. Pero para eso hay que eliminar muchos prejuicios de lo que ya tenemos establecidos en televisión, incluso también en radio, que parece que son inamovibles y no lo son. La experiencia con Cuarto de Maravillas, la primera temporada, ha sido buena. Es verdad que tuvimos muy mala suerte. El programa empezó bien en audiencia. El primer día creo que fue un 4,9, un 4,2, ya no lo recuerdo, por encima de las expectativas. Luego fue bajando un poquito a medida que pasó el efecto novedad, pero entonces coincidió que 2 de los lunes de emisión fueron la muerte del Papa Francisco, con lo cual todo el día emisión especial y a qué no viene a cuento de repente que te empieza a hablar de la historia de no sé qué tocó ese día. Y el lunes siguiente fue el apagón. Con lo cual, imagínate, pues claro, nadie estaba para ver la tele. Claro, claro. A partir de ahí se fue recuperando poco a poco, hasta que en el penúltimo episodio de la primera temporada, creo que fue, dimos un 6 y pico, que fue bastante inesperado. Entonces, como, ostras, qué guay. Bueno. Y hemos grabado ya la segunda temporada, estamos a la espera del estreno, que no sé cuándo llegará, pero ojalá sea pronto y podamos celebrarlo también. Oye, en 2019 publicaste el libro del que yo hablaba antes, el Gran Cuaderno del Podcasting. Yo decía que muchos profes, y esto me consta no solo porque yo lo haya usado mucho en clase, ¿no? Sobre todo en aquella época porque no había mucho donde buscar escritos sobre podcast en español o prácticamente nada, ¿no? Te quería preguntar, desde que publicaste aquel libro hasta hoy, o sea, en los últimos 6 años, ¿cuántas páginas volverías a firmar y cuántas añadirías? Tendría que volver a leerlo. Primero, en lo técnico hay muchas cosas que se han quedado desfasadas, claro, a nivel de medios, todo el tema del video podcast, de alojamientos, de distribución, de plataformas. Evidentemente muchos nombres han cambiado. Y luego seguramente muchos pensamientos que yo tenía en aquel momento también habrán cambiado, ¿no? Desde, hablábamos antes, la definición de podcast o muchos debates que tenemos siempre en el mundillo. Así que no te sé responder a la pregunta, pero por lo técnico seguramente un 50% del libro tendría que cambiar, aunque creo que muchas filosofías son válidas. Y a lo mejor en lo reflexivo sí cambiaría algunas cosas, ¿no? No sé si... Pero tendría que tomar nota de ellas. ¿Cómo llegaste a ese libro? Es decir, que es una forma también de preguntarte, eh, los que os subisteis en el primer tiempo a la ola del podcast en español, que sois unos cuantos, no muchos, pero sois ahí pues un grupo de, no sé, 20 personas, eh, ¿qué te llevó a dar ese paso? O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que estábamos ante algo más que una burbuja, ante algo que iba a adquirir una dimensión muy importante en los próximos años? Bueno, yo mi primera experiencia como oyente, que esto lo he contado muchas veces y creo que lo cuento en el libro, ocurre cuando empiezo a salir a correr a la calle y me aburro, no me pongo música y para mí es súper aburrido. Entonces, en mi iPhone de aquel momento descubro que hay una aplicación que se llama Podcast, empiezo a bichear y me encuentro con Ración de NBA, que siguen en activo, te estoy hablando a lo mejor de 2011 o 2010, siguen en activo en 2025. Y veo que son 2 amigos que hablan de NBA durante 1 hora y pico. Digo, hostia, para mí esto es gloria bendita, esto no lo encuentro en la radio. Y ahí es donde la cabeza me empieza a dar vueltas. Yo trabajaba en Punto Radio de madrugada y empiezo a querer hacer alguna cosita en el programa. Oye, vamos a distribuir los reportajes que hacemos como podcast, a ver si funciona. Luego cierra Punto Radio, yo decido hacer un podcast diario. Después entro en Radio 4G, ahí sí que me encargo ya más de la parte digital y es donde descubro el éxito de la escóbula de la brújula.
Empiezan a pasar cosas hasta que en 2016 decido dejar la emisora y dedicarme al mundo del podcasting cuando no había prácticamente sector del podcasting, porque lo hice unos pocos meses antes de que se anunciara Podium Podcast, ¿no? Y entonces yo tenía la convicción de que había un campo por explotar desde el puro punto de vista de la radio en un principio, ¿no? Es decir, aquí hay un montón de gente que está consumiendo bajo demanda. Ya ocurre con Netflix, ya ocurre con HBO, ya ocurre con Movistar en aquel momento. ¿Por qué no va a pasar con el audio? No hay estructuras de contenidos, no hay estructuras comerciales, no hay estructuras de distribución. En aquel momento, por ejemplo, no se podía subir los podcasts de Spotify. Pues ¿por qué no crearlos? ¿Puedo crearlos yo? No, pero a lo mejor puedo aprender cómo funciona y puedo empezar a conectar puntos. Y ese fue el pensamiento que tuve. Llegué un poco pronto en cuanto a posibilidades comerciales. De hecho, Yes We Cast nace en 2018, si no recuerdo mal. Pero me dio tiempo a investigar, a empezar a hacer cositas, a empezar a colaborar, a que Sergio Núñez me propusiera hacer cuaderno de podcasting en audio en Spain Media Radio y a que Kailas, Íñigo Gil, el editor de Kailas. Sergio Núñez, buen tipo. Sí, maravilloso. Sé que ha sido él, tú sigues. Sí, ahora está en comunicación del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en Madrid. Si estás escuchándonos, un abrazo, Sergio. Ese estudio ahí que tenía en Spain Media Radio, que era una pasada. Sí, un grande. Y nada, pues eso, llega un día Íñigo Gil de Kailas Editorial y dice, Fran, ¿tú no crees que hay un libro en cuaderno de podcasting? Y digo, sí, lo tenía en mente, pero lo tengo en el cajón de las buenas ideas. A veces necesitas que te pongan una fecha límite delante, la puso Íñigo y así llegó. Este fue todo el proceso hasta hacer el libro. Oye, ¿cuál crees que es el mejor modo de usar la inteligencia artificial en un podcast? Yo creo que es usándola para todo aquello que te ayude a ser más, no preciso, no, más, no me sale la palabra ahora, eficiente, más eficiente, que te ayude con los procesos, pero que nunca puede sustituir a la labor humana. Es decir, yo me encuentro con compañeros que hacen guiones con ChatGPT y hay errores. Pues la parte humana tiene que ser la de comprobar las fuentes y la de ver que los datos son correctos, la de contrastar. Y oye, si en lugar de hacer el guión, me invento, en 2 días lo haces en 1, bienvenido sea, perfecto, ya puedes hacer el doble de guiones, fenomenal. En la edición de sonido, pues seguramente, vamos, ya muchos plugins, muchas cosas, viene con inteligencia artificial incorporada, generación de voces, de efectos, de músicas, perfecto. Si te ayuda a que sea más barato y más rápido, fenomenal, pero no dejes de revisar lo que está haciendo la IA porque te puedes encontrar con sorpresas desagradables. Y en la parte humana, yo creo que en la parte de locución, creo que es insustituible, ¿no? Acabamos de ver el caso de esta empresa americana que ha sacado, no sé si son 3.000 episodios en una semana o Sí. una cosa así loquísima, y que los compañeros que lo han escuchado han dicho, si es que es... Horror. Literalmente han dicho, es basura porque no transmite nada, y eso yo creo que no se puede sustituir. Basura pestilente, creo que dijo Sí. el otro día, ¿no? ¿Crees que corremos el riesgo de acabar convirtiendo el podcast solo en un producto? O sea, ya sé que es un producto, ¿eh? Pero por esta centralidad de la persona que la hace y que la escucha, digamos que tiene unos valores añadidos, ¿no? Que tiene una función comunicativa especial, que consigue cosas como pues lo que tú conseguiste incluso para ti haciendo estos podcasts de los que hablábamos antes. ¿Crees que corremos el riesgo de, a medida que vaya creciendo la industria, lo cual es positivo, claro, pero acabar convirtiendo el podcast en un producto más de consumo de estos de... ¿no? Perder un poco esa esencia, ese alma inicial. No quiero quedarme ahí en el romanticismo este inicial, ¿no? Pero creo que me pillas por donde voy. Sí, y creo que la respuesta, en mi opinión, es que no corremos ese riesgo, porque aunque haya grandes empresas por medio, mucho dinero, la IA, el componente humano sigue siendo muy importante y yo creo que todo podcast o todo proyecto artístico personal nace de una motivación intrínseca, bien sea la curiosidad por aprender, las ganas de compartir o la necesidad de contar una historia, ¿no? Y en ese sentido nacen los conversacionales, los de entrevistas, las tertulias o los narrativos, incluso las ficciones también. Me apetece crear un mundo nuevo, ¿vale? Fenomenal. Si no hay esa humanidad y si no hay ese impulso inicial y que se transmita, se comparta con la audiencia, tú al público no le puedes engañar. Tú puedes generar 3.000 archivos en una semana de sonido, si son basura pestilente, la gente los puede probar una vez, a lo mejor precisamente porque haces el anuncio llama la atención y tienes un pico de escuchas, pero no se van a quedar. Hace unos días leía un artículo que decía que en Estados Unidos, sobre todo, ya se estaban cansando de los podcasts de celebridades, de los podcasts de entrevistas, de que estén los mismos nombres siempre en un sitio y en otro. ¿Por qué? Porque al final, para que me cuentes lo mismo 70 veces, pues a la segunda ya dejo de escucharte, ¿no? Y hacían falta propuestas originales. No, yo creo que no se corre ese peligro. Evidentemente,
Va a haber muchos bandazos, ojalá los haya, porque el crecimiento de una industria lo necesita. Va a haber muchos, y ya los hemos visto en España, proyectos que no funcionen o que tengan que cambiar, iteraciones, como dicen en emprendimiento, pero creo que el sustrato está ahí y es absolutamente insustituible. Bien. La última, estamos ya ahí rozando la campana, pero la última que te quiero hacer. ¿Qué es lo que le falta al mundo del podcast en español? O sea, ¿qué paso todavía está pendiente de dar? Es una buena pregunta. Yo sigo pensando que hace falta muchísimo trabajo en la parte comercial. Desde luego de entender la gente que trabaja en comercial de audio, muchos vienen de radio, de otros medios y no acaban de entender bien cómo se vende un podcast, cómo se escucha un podcast, cómo se entiende un podcast y cómo se transmite el proyecto de un podcast. Porque a veces tienes que huir del formato generalista al que estábamos acostumbrados a escuchar, ver y vender, también publicidad. Y aunque las marcas lo están aceptando en otros soportes, como pueden ser las redes sociales, no sé por qué en audio bueno, vídeos sí lo aceptan más, yo creo, por la experiencia de YouTube. Falta mejorar mucho el tema de las métricas y la relación entre comercialización, publicidad y métricas, que eso también es necesario. Falta seguramente empresas que quieran asumir riesgos controlados, que ya hemos visto algunas derrapadas muy gordas en España y en español. Y falta que sigamos construyendo industria. Y creo que, claro, tenemos un problema. Muchas veces pensamos en el audio en español como si todo el mundo hispanohablante se pudiera unir a una, como si esto fuera Estados Unidos, y no lo es. Y en el caso concreto de España estamos muy lejos de Latinoamérica, ¿no? Bueno, quizá el experimento de Radio Ambulante haya abierto muchas puertas, ¿no? ¿Te parece que incluso desde Sí, España se entienden casi todos los capítulos con claves parecidas de interpretación, ¿no? por supuesto, pero ellos contaban también con la ventaja de estar en Estados Unidos, lo cual a nivel de subvenciones, ayudas, contrataciones con NPR, le abre muchas puertas porque no tienes que explicar cosas que en el mundo en español sí, ¿no? Pero creo que falta todavía mucho trabajo, pero me parece que estamos en el camino más o menos normal del nacimiento de una industria, si es que no llevamos tanto. Como industria verdaderamente profesional no llevamos ni 10 años. Llevaremos, pues que a lo mejor el gran boom, en España en concreto, fue con Podium Podcast en el 16 y todavía costó arrancar. Y quizá fue la pandemia lo que sirvió como catalizador. Entonces, realmente si llevamos 5 o 10 años no es tanto tiempo. Bueno, pues nada, Francisco Izuzquiza, te agradezco un montón, de verdad, este ratito. Seguro que la gente que nos vea o escuche, pues lo va a disfrutar como lo he disfrutado yo hablando de podcast, de audio con una de las personas autorizadas, una de las voces autorizadas para hablar de esto en nuestro país. Así que gracias, Fran, y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación y es un placer siempre hablar de las cosas que nos gustan.